meconio. En cuanto a la definición de la enfermedad, esta se conoce porque es una obstrucción intestinal que se da principalmente pues, en potros neonatos, la cual es una acumulación y retención del meconio principalmente en el colon distal y el recto. Se caracteriza porque es una sustancia espesa, que es pegajosa, también se encuentra deshidratada y que debe eliminarse principalmente en las 24 a 48 horas de vida. Este está compuesto por secreciones como son los restos de células, secreciones intestinales y también el líquido amniótico, el cual es digerido. Cuando no se expulsa correctamente va a provocar una obstrucción parcial o total del intestino, aunque en la mayoría de los potros se evacúa el meconio un poco después de la primera ingesta del calostro. En cuanto al perfil del paciente, se dan potros neonatos, como lo decía, de 12 horas a 4 horas de vida, pero más comúnmente en las primeras 24 a 48 horas de vida. Tiene mayor incidencia en potros machos con un 95% de los casos, ya que tienen una pelvis más estrecha. Algunas hembras primíparas tienden a tener potros más afectados. Algunas de las razas afectadas son los árabes, los miniaturas, razas pequeñas o también los pura sangre. Estos potros van a presentar una disminución de reflejo de succión, igualmente una inquietud, una vigilancia a los flancos y un abdomen distendido. Para la historia clínica debemos saber la hora del nacimiento y si el parto fue normal y también si fue asistido, si el potro ha mamado el calostro, cuánto y cuándo fue. Igualmente de preguntar si ha defecado, si fue así, cuándo fue la primera vez y de qué color. También es necesario preguntar si ha estado inquieto o ha mostrado signos de dolor, si se ha administrado de pronto algún enema preventivo como tratamiento inicial, o si hay también antecedentes de la yegua, si es una yegua primeriza o si recibió una medicación durante el parto. Ya una cronología normal es que un potro sano debe expulsar el meconio en las primeras 3 a 2 horas de vida y que esa eliminación completa suele ocurrir entre las 24 a 48 horas de vida. Las heces van a cambiar a un color amarillentas, que son las heces de leche, después de eliminar todo el meconio. Para el examen físico, nos vamos a guiar principalmente por un examen a distancia donde podemos ver la actitud, si se encuentra inquieto o incómodo, una postura, si va a mostrarle signos de postura para defecación, que puede ser el mismo tenesmo, comportamiento, si el comportamiento es si él se echa o se levanta frecuentemente, si rueda, si patea su abdomen. Para el examen de la ubre y la alimentación, podemos ver si él presenta un buen reflejo de succión. Y también en cuanto a la yegua, ver si hay signos de que ha sido amamantada. Para los parámetros vitales, en cuanto a la frecuencia cardíaca, va a estar normal en neonatos de 80 a 100 latidos por minuto o puede estar un poco aumentada por signos más que todo de dolor. Ya en cuanto a la frecuencia respiratoria, se puede ver aumentada por estrés o dolor. Para la temperatura rectal generalmente va a estar normal, como se puede ver ahí en rango, pero si hay signos de sepsis puede haber una posible hipertermia. En las mucosas van a estar rosadas con un tiempo de llenado capilar menor a 2 segundos. En estos casos no se suelen complicar. Ya el grado de hidratación se puede ver posiblemente deshidratado por la baja ingesta de calostro. Para la evaluación abdominal se basa en una inspección, una palpación y una auscultación. En el caso de la inspección, podremos ver que el abdomen está extendido en un grado leve a moderado, que nos va a sugerir que hay gas o contenido en este. La palpación de la pared abdominal va a mostrar dolor en casos severos, que ya es compatible, como lo decimos, con retención a meconio o cólico. Para la auscultación, se va a evaluar los 4 cuadrantes donde podemos escuchar borborismos, también que inicialmente o que está disminuido si hay obstrucción. En el caso de la evaluación del dolor, se va a medir en 3 parámetros, lo que es moderado, leve, moderado y severo. En el caso del leve, puede haber una inquietud intermitente donde se mira en el flanco, mostrando dolor o leve autolimitado. También en el caso del moderado, puede ser por un cólico continuo que se echa frecuentemente y puede presentar también sudoración. En el caso del severo, puede ser un dolor intenso, donde va a prostar rodamiento, taquicardia y riesgo de ruptura intestinal.
Para el caso del tacto rectal, la técnica sobre todo es introducir el dedo meñique en el recto del potro y podremos hallar lo que son pequeñas como pellets duros de meconio que van a estar secos y compactos. El meconio normalmente tiene que ser oscuro, más pegajoso, más no duro. Para los signos clínicos, como les decía anteriormente, el cólico va a ser como el indicio, porque nos va a mostrar que pues puede presentar la retención, también el tenesmo, que lo que le decía, como el esfuerzo repetido de querer defecar o hacer orinar, pero sin éxito. El tail flame, que es la elevación y movimientos repetidos de la cola. Se mira en el blanco, suelen patearse el abdomen, presentan decúbito external, lateral e intermitente. Retención de meconio puede ser mayor a 12 a 24 horas. Posparto, eliminación parcial de las heces duras y secas, distensión abdominal progresiva, puede haber hiporexia, anorexia, taquicardia, por lo que les decía, el dolor, taquipnea, normotermia, hipomotilidad intestinal a la auscultación, timpanismo abdominal a la percusión y también puede presentar masas fecales firmes, letargia o depresión en los cuadros avanzados. Para la patología clínica, en el caso del cuadro hemático, se mide leucocitos, donde se pueden ver una posible leucocitosis, más que todo por inflamación, el dolor, o leucopenia si hay sepsis. En el caso de los neutrófilos, puede haber neutrofilia, en el caso por el estrés o la inflamación, o neutropenia, igualmente sí puede presentar sepsis. Linfocitos, puede haber una posible linfopenia por respuesta al estrés. El hematocrito va a haber una hemoconcentración por la misma deshidratación. Y en el caso de las proteínas totales pueden estar aumentadas o por la hemoconcentración igualmente o se pueden ver normales. Para la bioquímica sérica, en cuanto al sodio, puede presentar hiponatremia por las pérdidas del del gastrointestinales y también potasio, puede haber hiperpotasemia, más que todo por la acidosis o la retención de este. El cloro puede presentar una hipocloremia, en el caso total una hipocalcemia, la glucosa una hipoglucemia y la creatina puede estar un poquito aumentada, más que todo puede ser prerrenal o por la deshidratación. En el caso del BUN, igualmente un poco aumentado, proteína total puede estar elevada o normal, como decía, y en el caso de la albúmina se puede ver un poco disminuida, en el caso si hay una inflamación intestinal prolongada. Igualmente se pueden medir gases sanguíneos y lactato, donde el pH va a estar un poco disminuido, presentando una acidosis metabólica. Esto por el hecho de que el ácido lactato está aumentado y el bicarbonato se ve disminuido por pérdidas de base. En el caso del CO2 se va a ver disminuido por la compensación respiratoria. Se puede medir igualmente el fibrinógeno, va a estar elevado en el caso por una inflamación sistémica y el líquido peritoneal va a estar normal en caso de impactación simple, pero se puede haber alterado si hay enteritis o sepsis. En el caso de la fisiopatología se puede dar por diferentes razones, principalmente eh, las dos como más comunes son la mala ingesta de calostro y la atresia por dismadurez. En el caso de la atresia por dismadurez, pues no hay un suficiente o un correcto desarrollo como tal del intestino y pues esto genera que se dé la impactación por meconio que pues más adelante se explica. En el caso de la mala ingesta de calostro, pues se van a generar dos cosas. Uno, la deshidratación por varios motivos, porque no está ingresando como tal agua importante que ingresa con el calostro, y pues también porque pues no se está nutriendo como tal el animal. Entonces pues se da la deshidratación, porque recordemos que el animal, su primera fuente de hidratación es el calostro. Y pues lo segundo, que pues es muy relacionado con el tema del meconio, es que no laxa. El calostro sabemos que tiene su función como laxante porque él lo que hace es llamar como tal agua hacia la luz o hacia el lumen del intestino, y pues esto genera y aumenta que los receptores como tal del intestino pues generen el peristaltismo, y con ese peristaltismo pues se elimine como tal el meconio porque pues hay un movimiento como tal en el intestino. Pero pues en este caso, como no hay correcta ingesta de calostro o incluso puede
pudo no haber existido la ingesta como tal del calostro, pues va a ser peor en este caso el cuadro clínico. Entonces, no hay movilidad intestinal porque pues no hay alimento que estimule a los receptores a que se muevan, a que generen ese movimiento intestinal. Entonces, pues lo primero que vamos a encontrar es no laxa, no hay motilidad intestinal. Y pues esto se traduce como tal en hipomotilidad. Entonces puede ser que haya muy poca motilidad o que no haya motilidad. Pues esto qué genera, si no se está moviendo el intestino, pues el meconio tampoco se va a mover. Y pues como ya se mencionó de qué está compuesto el meconio, pues obviamente no se va a botar esa primera defecación como tal del animal. ¿Esto qué genera? Que si el meconio se retiene, aumenta la presión intraluminal. Entonces, vamos a ver aquí dos cosas. Uno, que por la deshidratación que el animal presenta por el no consumo como tal del calostro, pues el animal va a empezar a buscar agua, lo cual genera que se empiece a secar ese meconio, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, aumenta como tal la presión intraluminal y lo que esto genera al aumentar la presión es que haya una extravasación por daño en la permeabilidad o por aumento de la permeabilidad a nivel de el intestino por un daño endotelial. Entonces, ¿qué se genera? Que la presión que existe dentro del intestino afecte el endotelio y ese endotelio afectado genera que exista una mayor permeabilidad y esa mayor permeabilidad permite la extravasación. Y pues esto va a aumentar aún más lo que se mencionó anteriormente. Se va a seguir secando el meconio. Y si se sigue secando el meconio, pues aumenta aún más la impactación, porque uno, no hay forma de laxar, porque pues no hay calostro, no consumió calostro, pues no va a estimularse como tal el peristaltismo. Y segundo, se empieza a secar ese meconio. Entonces son dos factores y dos cosas que influyen para que se genere la impactación. Entonces, cuando ya se seca, pues se va a quedar, aún así, se va a quedar en alguna de las partes del intestino o, bueno, o del tracto digestivo. En este caso, pues podría ser una impactación en el colon. Esta impactación que genera, pues que se empiecen a liberar gases y se empiecen a acumular gases generados también por parte del meconio y pues gases que no se han podido eliminar por falta del peristaltismo, por la impactación que se está dando. Entonces, pues el gas no se va a poder liberar y va a existir una acumulación de gases. ¿Qué va a generar esto a su vez? No solamente que ya sabemos que hay un aumento en la presión intraluminal, sino también la acumulación de gases va a empezar a generar una distensión abdominal. Esa distensión abdominal puede desembocar por dos caminos. El primer camino, o por el que primero va a estar pasando digamos, desde una forma positiva, sería disminuye la perfusión intestinal. ¿Por qué va a disminuir la perfusión intestinal? Porque si se va a distender el abdomen, pues no va a tener una correcta, va a afectar el endotelio, va a afectar como tal esa perfusión y no va a permitir que la sangre o la circulación llegue correctamente como tal a los capilares intestinales. ¿Esto qué me va a generar? Que exista o que se presente una isquemia localizada. ¿Localizada qué? En el área donde se está descendiendo, que en sí es el área donde se impactó o donde está el meconio presente. Y pues como cualquier otro desencadenante de inflamación, pues la isquemia me va a generar quimiotaxis como tal, porque va a llamar muchas células, pues por el tema de que está la isquemia ahí presente, y pues se van a liberar citoquinas. ¿Cuáles tipos de citoquinas? La interleuquina 1 y la interleuquina 6, que pues como ya lo sabemos son proinflamatorias y esto me va a generar una inflamación, empeorando lo que ya viene presentándose anteriormente. Y el otro camino como tal de la distensión abdominal es la perforación, porque al distenderse puede darse la perforación del intestino como tal y esa perforación puede generar que haya una peritonitis y también con esta peritonitis puede haber una traslocación bacteriana como tal al peritoneo y bueno, a la cavidad abdominal y esto va a desencadenarse o va a continuar en una sepsis. Esa sepsis se va a generar ya con signos sistémicos, con signos más
notorios, y pues esta sepsis generalmente ya termina en muerte, y es en los casos donde ya la impactación de meconio termina siendo una afectación mayor. Y como lo había mencionado al comienzo de la fisiopatología, también puede darse por una atresia por dismadurez. Esta que sucede, que el intestino no se desarrolla correctamente, baja la luz, y si baja la luz, o sea, si disminuye la capacidad de la luz porque pues no está bien desarrollado el intestino, pues que va a generar eso, que el meconio no pueda moverse correctamente, y pues que también empiece a generar problemas de distensión abdominal, de acumulación de gases, y pues terminar en lo que ya se mencionó anteriormente. Además, si el animal no consume calostro, pues va a empeorar aún más ese cuadro. Y pues también resaltar que pues varios de los signos que ya se mencionaron, como el dolor, pues sean por todo lo que ya se acaba de mencionar, por la distensión abdominal, por la sepsis, por la inflamación, por la baja perfusión. Entonces, pues como tal, en sí, eso es lo que ocurre cuando hay una impactación por meconio. Bueno, acá comenzamos con algo de etiología. Sacamos 4 puntos referentes, como son los factores del potro. Pues se puede presentar una inmadurez intestinal, una deshidratación, y pues normalmente decimos que lo más común que una falla en la ingesta de calostro. También se puede dar por factores maternos como la gestación prolongada o partos distóxicos, dietas inadecuadas o de pronto el uso de algún sedante durante el parto. Como factores fisiológicos tenemos el ayuno prolongado, administración de ciertos fármacos, pues como lo dije anteriormente, sedantes o algún AINES. Factores ambientales como la hipotermia, que genera que pues, se reduzca el movimiento intestinal por el frío. A nivel de la epidemiología, pues resaltando así los principales encuentros, pues esto es basado en un estudio que se hizo desde 2006 a 2024, o sea, no durante ese tiempo, sino se tomaron casos clínicos dentro de ese rango, y se analizó que aproximadamente el 70% de estos casos se dan en machos y el 30% de los casos se dan en hembras. Pues dentro de eso se encontró que solo el 93%, que por sí es un alto porcentaje, sobrevivieron con el tratamiento. Pero pues de este 93% de animales, también el 93% de esos animales tuvieron o salieron de la situación con solo un tratamiento médico. Un 7% de este 93% tuvo que tener procedimiento quirúrgico, pero aún así lograron sobrevivir. El otro 7% tuvo que ser sacrificado humanitariamente porque no hubo manera de lograrlo sacar de este problema. Comorbilidades dentro de las que más se encuentran como tal comunes son la sepsis, que se mencionó anteriormente, y que con un porcentaje del 23%, y con este mismo porcentaje la neumonía. La neumonía se puede presentar también como una comorbilidad generada por la impactación. Y pues sabemos que esta es la causa más común de dolor abdominal agudo en neonatos. Y pues una incidencia es alta, del 3 al 10% de los caballos que nacen o de los neonatos domésticos pueden generarla o pueden terminar en esta patología. Bueno, tenemos aquí como parte del diagnóstico, como ya lo ha hecho la compañera Fernanda, inicialmente tenemos una palpación digital, que pues lo recomendable es utilizar un guante o un lubricante, evitar el uso de jabones o cosas así porque pueden generar irritación en el recto. Entonces aquí lo que se hace es utilizar con un guante, y se palpa por medio, pues vía rectal, y se siente a ver si hay acúmulo de materia fecal o pues en este caso el meconio. Tenemos el rayos X, que pues es una abordaje simple con contraste y una proyección lateral, para observar masas del meconio, o pues ya en este caso sería la ecografía, que pues en la ecografía se puede diagnosticar fácilmente con ultrasonido. Pues de igual manera se va a ver como el fecalito dentro de la cavidad. Aquí como la prueba de sensibilidad y especificidad, tenemos que pues todas tienen una sensibilidad, una especificidad muy altas, pero pues hay combinaciones que se recomiendan, como lo es la palpación rectal y la ecografía, que pues en este caso, tanto como para facilidad
veterinario como para facilidad de los propietarios económicamente, se puede llevar a cabo con una efectividad y una sensibilidad y una especificidad combinando estas dos del 100%, ya que pues es una técnica pues, prácticamente infalible para diagnosticar. Tenemos como diagnósticos diferenciales la atresia anal, las úlceras gástricas con ruptura, desplazamiento del colon, un vólvulo intestino delgado, enteritis o colitis, uroperitoneo, síndrome de mal ajuste neonatal y el hilo funcional por sepsis. En tratamiento tenemos algo muy específico que inicialmente pues con edemas son los más comunes o lo que se hace tanto como preventivo como para solucionar el problema. Pero entonces tenemos varios tipos de enemas. Tenemos enemas con agua tibia, jabón o lubricante, que es casualmente es el más utilizado, pero pues como lo había dicho anteriormente, hay que tener cuidado con la utilización del jabón, ya que podemos generar una colitis. Tenemos enemas comerciales como el fosfato sódico, que pues también tiene su recomendación, ya que la administración repetitiva puede aumentar el riesgo de la toxicidad del fosfato. Entonces, pues tampoco es tan recomendable. Y tenemos el enema que más se utiliza, que es el enema de acetilcisteína del 4%, que pues el cual ya les explicaré la técnica más adelante, que es el más utilizado, el más recomendado y pues más efectivo. También tenemos que hacer manejo del dolor y con el fluniximab cada 12 horas a 0,25, diazepam, butorfenol, bromuro de N-butilescopolamino, manejo del dolor. Aquí explico. Bueno, uno de los tratamientos más comunes que se suele realizar son los enemas con acetilcisteína. Entonces aquí lo voy a explicar un poco. Entonces tenemos inicialmente el uso de agua a temperatura ambiente, más exactamente 200 ml, la solución de acetilcisteína al 4% y vamos a hacer la siguiente solución. 8 gramos de la solución más 20 gramos de bicarbonato sódico. Esto se debe mezclar hasta disolver completamente y que la solución esté homogénea. Debemos colocar el potro de manera adecuada que nos facilite el manejo para acceso al recto. Entonces, inicialmente debemos lubricar y vamos a utilizar una sonda Foley, la cual se va a introducir de aproximadamente de 2 a 5 centímetros por el recto. Posteriormente se va a insuflar el balón con 30 ml de líquido o de aire para que esta quede segura dentro del recto. Luego, siguiente a esto, tenemos la solución ya en los 200 ml de agua y por gravedad tenemos que elevarla para que ella descienda e ingrese al recto. Se pueden meter de una vez los 200, pero lo recomendable es primero ingresar 100 ml y después sí los otros 100 ml. Se recomienda que la sonda debe estar dentro por más o menos de media hora a 45 minutos para después sí desinflar el balón y que salga la sonda. En caso tal de que este tratamiento no funcione, que es el más efectivo, ya debemos realizar cirugía, que se realiza la enterotomía. El pronóstico para esta enfermedad, la verdad, es muy bueno, ya que pues el 100% de los casos sobrevive, ya sea mediante el tratamiento quirúrgico o el tratamiento médico. El éxito de este pronóstico es la acción o la intervención rápida del cuidador o del médico veterinario a cargo, ya que pues entre más rápido, menos riesgo se va a correr. En prevención, ideal evitar preñar yeguas con historial de partos distóxicos, hacer un control registro de fechas de preñez para conocer las fechas posibles de parto, para estar atentos al nacimiento, monitorear los potros recién nacidos desde la hora cero, vigilar y asegurar el consumo correcto de calostro, asegurar la eliminación del meconio dentro del tiempo requerido. También hay que asegurar que el potro también, pues aparte del calostro, consuma agua, tome agua, ya que eso también va a facilitar el paso del meconio, ya que pues también va a hidratar la mucosa del intestino. Y también lo más importante, como lo dije anteriormente, el éxito de cuando se detecta esta enfermedad es atención veterinaria rápida para poder solucionarlo.
En control tenemos de la misma manera registro y seguimiento de los nacimientos. Los encargados de las instalaciones deben estar pendientes casi que las 24 horas del día. Cuando se cree que llega la fecha posible de parto, tienen que estar pendientes para atender cualquier anomalía que se presente. Deben llevar un registro de la hora de nacimiento, el sexo, el consumo de calostro, y pues en este caso importante la defecación, la primera defecación. Hay maneras de prevenir o pues de dar el control de que de pronto el encargado se da cuenta de que no ha habido la primera expulsión de meconio o no ha defecado por primera vez. Se pueden hacer unos enemas con agua y lubricante para prevenir, como manera preventiva de que se presente la impactación. Y ya lo final es supervisar el potro, informar de cualquier anomalía que esté presente durante el tiempo que sea necesario.